El Señor les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. Y bueno, en esta ocasión tenemos un programa muy especial. Tenemos un invitado especial. Su nombre es Gary Wiley. Él es un hermano muy querido para mí. Tengo ya una amistad de un par de años, aunque la distancia nos separa. Él vive en los Estados Unidos, en la costa este de los Estados Unidos. Pero bueno, a pesar de eso, lo poco que podemos tener contacto, le he llegado a tener un aprecio. Y bueno, él está aquí con nosotros acompañándonos porque él nos va a compartir su historia, nos va a compartir cómo el Señor le ha ido guiando más hacia él y más hacia su santa iglesia. Él fue un misionero evangélico por muchos años en el Perú. Y bueno, yo lo que voy a hacer, voy a dejar que él pueda introducirse y contar su historia. Así de que bueno, en este momento yo me voy a callar, me voy a hacer a un lado y voy a dejar que el hermano Gary, él cuente su historia. Hermano Wiley, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias, hermano José. Gracias por invitarme a ser parte de este programa. Ha sido mi privilegio ver algunos programas de ustedes y admiro mucho la obra que el Señor le ha dado a poder compartir, ¿no? Lo que el Señor está haciendo en la vida de muchas personas y llevándolo a su santa iglesia. Gracias por la invitación. De nada, un placer tenerlo, hermano. Pues bueno, voy a dejar, hermano, que usted nos empiece a contar su historia. Muy bien, muchas gracias, hermano. Bueno, yo estoy hablando de la ciudad de Filadelfia, es cierto, de la costa este, y estamos como una distancia entre nosotros, pero también de 3 horas. Entonces, aquí yo estoy con mucho deseo de compartir algo de lo que el Señor está haciendo en mi vida. Es cierto que con mi esposa hemos servido casi 15 años en el país del Perú, en la ciudad de Lima. Pero mi historia empieza antes de eso, pues yo tengo el privilegio de tener una herencia muy rica en la vida cristiana. Mis abuelos eran misioneros en Hong Kong, allí nació mi mamá. Mis padres eran misioneros en el país de Surinam, en Sudamérica. Desafortunadamente no es un país de habla español, entonces yo no sabía español en ese entonces, pero ellos servían ahí como 5 años. Y crecí en el estado de Indiana después. Y yo hacía todas las cosas que un joven evangélico hace, va a la iglesia, va al grupo de jóvenes. Recibí a Cristo en mi vida como hijo de pastor y misionero a los 6 años. Y siempre he tenido el deseo de servir al Señor, de crecer, de hacer la voluntad del Señor. A los 17 años, el Señor puso en mi vida un pastor muy importante que encargó de mi vida espiritual, empezó a discipularme y me preguntó, ¿has sido bautizado en algún momento? Y dijo, bueno, no. ¿Y por qué? Y bueno, nadie me había hablado de eso. Entonces, a los 17 años recién recibí el bautismo. Y a la verdad yo puedo decir que había un cambio en mi vida después de eso. No sabía el por qué en aquel entonces, pero ahora entiendo. Y ahí las cosas del Señor realmente entró más en mi corazón, con el deseo de hacer la voluntad del Señor por toda mi vida. Poco después sentí un llamado a ser misionero. No sabía a dónde, tal vez a África, tal vez en otro lugar, pero siempre ha sido mi deseo de servir al Señor. El año 1977, conocí a una señorita, su nombre es Charlotte. Ella recién había llegado a la universidad donde yo estaba estudiando en mi ciudad natal, y ella tenía un deseo también de servir al Señor como misionera.
estaba estudiando enfermería y había pasado como 3 meses en Honduras. Y de allí, en aquel tiempo, el Señor le había llamado a ser misionera y también enfermera. Entonces, esa cosa nos unió, ¿no? De ese mismo deseo de servir al Señor. Algo que yo no sabía de Charlotte al principio era que ella era de una familia católica. Ella es una de 9 hermanos. Sus padres siempre han sido católicos de generaciones atrás, como la familia mía evangélica, familia ella católica. Pero ya en ese entonces, en el año 77, ya no era católica, era ya evangélica. Ella llegó a conocer a Cristo a los 16 años y eso le separó de la iglesia católica. Pero ella amaba al Señor con todo su corazón, con el deseo de evangelizar, de compartir las buenas nuevas de Cristo en todo el mundo. Entonces, en 10 meses nos casamos y acabamos de cumplir 40 años de casado. Yo doy gracias al Señor por esos 40 años. Sí. Felicidades, felicidades. Gracias. Bueno. Y tenemos 3 hijos y pronto este mes vamos a tener nuestro nieto número 9. Entonces ya el Señor está aumentando nuestra tienda, pues, con más hijos, nietos también. Pero bueno, con ya casado con Charlotte, empecé a conocer a su familia y la verdad, sus padres estaban un poco incómodos con la idea que ella se casó con un evangélico. Yo no entendí por qué, porque yo era buen chico, pensaba que pues no, pero ellos tenían esa preocupación, ¿no? por su hija. Y pasando el tiempo, mi relación con mis suegros iba aumentando mejor, ¿no? Hacia el mejor. Y ellos estaban un poco, bueno, tal vez preocupados por la dirección de nuestra vida cuando le contamos que íbamos a ir a Perú, un país católico, para ser misioneros, ¿no? Y yo me acuerdo un poco la desconformidad que mi suegro había tenido con eso, pero con su bendición también fuimos, y por supuesto con la de mis padres. Y servimos, como dije antes, 15 años en el Perú. Tuvimos el privilegio de formar una iglesia allí. Y después de ese tiempo regresamos a Estados Unidos. Y el Señor pero iba a hacer algo, preguntarme algo. Sí, ustedes eran evangélicos, se consideraban evangélicos en alguna tradición en particular, hermano, alguna denominación. Sí, buena pregunta. Yo, de toda mi vida, mis padres y mis abuelos eran de la iglesia wesleyana, que es de la raíz de la familia metodista, que viene de anglicana, de católica, de Enrique VIII, los anglicanos. De allí un sacerdote anglicano, Juan Wesley, fue la persona que abrió un avivamiento entre los anglicanos, y sus seguidores empezaron a la iglesia metodista. De los metodistas salieron los wesleyanos, y hemos sido, bueno, toda mi vida parte de esa iglesia, pastor por 33 años y misioneros también, bueno. Entonces sí, la iglesia wesleyana, que tiene su enfoque más en la santidad, es la idea que era muy importante para Wesley, que debemos entregarnos completamente al Señor en la santidad. Y entonces eso más Entonces, a veces hay diferencias en las denominaciones evangélicas, algunos que enfatizan la santidad, otros que enfatizan los dones espirituales, a otros que enfatizan la seguridad, ¿no?, de la salvación.
los wesleyanos podían perder su salvación. Entonces, en eso había una diferencia. Entonces, a veces yo decía que yo vivía siempre en un estado de inseguridad en cuanto a mi salvación, porque quería asegurarme, ¿no?, de que iba a ir al cielo, pero había un énfasis en nuestra denominación de la salvación y después una segunda obra de gracia que era la santificación entera. Entonces, la idea que eran dos cosas. Y pensaba que si podía llegar a la segunda cosa, de tal vez no iba a tener problema con el pecado más. Pero no es así. Pero en mi mente como adolescente pensaba que eso iba a ser el remedio, ¿no?, para todos mis problemas. Y no era así. Uno tiene que, como sabemos, tiene que ir andando y creciendo en la gracia y en nuestra salvación. Pero sí, yo era parte de esa iglesia. En el Perú, la iglesia es conocida como la Iglesia Wesleyana Peregrina, porque era una amalgamación entre dos grupos, uno Santidad de Peregrinos y otro Metodista Wesleyana, y formaron la Iglesia Wesleyana en Estados Unidos, pero allá se llama Iglesia Wesleyana Peregrina. Es mucha información, pero sí. para darle esto... ¿En qué ciudad del Perú o en qué ciudades Lima. estuvieron? Yo En estaba Lima. en Lima, sí. Okay. De ahí plantamos una iglesia. Durante esta época, durante ese tiempo de sus vidas, obviamente ustedes estaban como misioneros, tenían un deseo profundo de ver a las personas que se acercaran a Dios, que abandonaran el pecado, que buscaran a Jesucristo. Pero por otro lado, quisiera preguntar, ¿cómo veían ustedes o cuáles eran sus ideas acerca de la Iglesia Católica? ¿Estaba en el radar de ustedes? ¿Qué pensaban? ¿Cuáles eran sus ideas acerca de la Iglesia Católica? Buena pregunta, José. Como dije antes, yo no tenía mucho entendimiento de la Iglesia Católica antes de irme al Perú. Y yo sabía que era un país católica principalmente. Y tal vez erróneamente yo pensaba, bueno, seguramente erróneamente, pero que tal vez algunas de esas personas eran cristianos, pero no porque eran parte de la Iglesia Católica, a pesar de ser parte, ¿no? Que habían leído la Biblia, encontrado algo de verdad ahí. Y entonces, yo digo que honestamente yo fui allí con la idea de que la gente del Perú necesitaba escuchar el Evangelio de Jesucristo y que habíamos ido allí para proclamar eso. Es interesante que nos encontramos con algunas personas que parece una fe profunda y era difícil entender el por qué, ¿no? Porque no eran evangélicos. Otros que tal vez podemos decir que eran más como católicos por tradición. Algunos de esos estaban abiertos y llegaron a tener una relación muy personal con el Señor. Pero yo veo ahora que el Señor, su deseo es que todos lleguen a conocerlo y algunas veces necesitamos a veces escuchar una voz diferente para despertar, ¿no? ese hambre, el hambre que tenemos o debemos tener. Y entonces después de regresar y pensar en la Iglesia Católica, digo, era útil o necesario lo que yo estaba haciendo, y estoy seguro que el Señor sabe lo que hace. Y como yo tenía una relación con Dios, pero después aprendí que hay más, algo más profundo, ¿no? Que yo necesitaba también. Y en la tradición wesleyana, o tradición metodista, tradición wesleyana, ¿tienen alguna explicación con relación a la Iglesia Católica? Algunos les llaman la teoría de la gran apostasía de la Iglesia. En la tradición wesleyana hay algo
¿Hay algo parecido para explicar Ah, por qué no eran católicos? es, bueno, la parte interesante es que los wesleyanos, los metodistas, no son más tanto de la reforma de Lutero y de Calvino. Salen de la Inglaterra, de los anglicanos. Y los anglicanos, hay una... Juan Wesley, por ejemplo, era un sacerdote anglicano toda su vida. Y tal vez un anglicano un poco más alto, podemos decir, que no tanto evangélico como tenía todas sus liturgias y todo eso. Yo creo que entre ese movimiento que yo era parte, era no tanto que los católicos estaban en 100% incorrecto, es que tienen unos énfasis equivocados, ¿no? Eso de María, de los santos y todo eso. Pero había un respeto. Yo me acuerdo que aún siendo evangélico, yo tenía un gran respeto para el Papa Juan Pablo II, para la Madre Teresa, porque vi sus obras, vi su vida. Entonces no era como la gran apostasía de Babilonia y todas esas cosas. No tanto en la iglesia wesleyana de ese movimiento. Okay. Un Okay. poco menos fuerte. Okay. Okay. Entonces, voy a dejarlo que continúe regresando a su historia. ¿Cómo fue que empezó a evolucionar? Sí. Entonces después del Perú, fuimos a la ciudad de Nueva York. Y de allí seguimos con la misma denominación, con la intención de formar una nueva iglesia en Manhattan. Estábamos en eso como 3 años y como a veces en la vida que queremos tener un bebé y tal vez hay un aborto que la bebé no desarrolla y algo pasa. Había ese el caso en la vida de esa iglesia. Llegó después de 3 años. Eso no va a pasar. Entonces, salimos de eso y no sentimos el deseo que el Señor nos está quitando la visión para estar en Manhattan. Seguimos allí y mi denominación me dio el permiso de ser parte de una iglesia no denominacional que recién estaba empezando y estuvimos parte de esa iglesia como 8 años. Hasta yo estaba pastoreando, formamos una nueva iglesia. Pero en el año 2013 yo estaba en medio de tratar de formar, ya la iglesia tenía un año de existencia, era una iglesia diversa en cuanto a cultura, también de idioma. Estábamos en la parte de Manhattan que se llama Washington Heights, que es como, yo digo, 80% dominicano, pero a la vez no solo dominicano, pero también católico. Entonces empecé a pensar, estoy tratando de decir ahora a toda esa gente que ya para tener la salvación tiene que dejar su iglesia y entrar a mi iglesia. Es un poco raro, ¿no? ¿Cómo van a aceptar este mensaje? Y a la vez el Señor estaba preparándome para otra cosa. Mi suegra, que ya estaba delicada de salud, sufrió un infarto y en pocos días estaba ya a punto de morir. Y mi esposa, todos esos años, 36 años de casado, ella estaba preocupada por sus padres, por su salvación, que yo tengo que predicarles, que tengo que presentarles a Jesús, quiero verlos en el cielo y todo eso. Y el día antes de que, bueno, la mañana que mi mamá falleció, mi suegra falleció, el Señor me habló a mi corazón diciendo, no tienes que preocuparte por tu suegra, ella está bien, estará bien. Entonces compartí eso con mi esposa y le dio realmente algo de paz. Mi suegra falleció un domingo en la tarde y el día siguiente mi suegro, que ya estaba en sus 93 años por ahí, tenía algo profundo que quería compartir con nosotros y algo básicamente que dijo, Charlotte, tu mamá ama a Jesús tal como tú. Y ella estaba
¿cómo es posible? Todos estos años yo he puesto a mi mamá lejos, como ya no era creyente, y mi papá me está diciendo eso. Y llegamos al día de su funeral misa y yo estaba pensando, ahora el sacerdote le va a predicar al cielo, ¿no? Como ya va a dar las palabras que... y escuché un mensaje puro evangélico, puro mensaje de Dios, de la palabra, de la salvación, de la fe de mi suegra. Y yo, uy, hay algo que yo no entiendo, algo que he perdido en algún momento. Y me di cuenta que todo lo que yo sabía de la Iglesia Católica, yo había leído de los libros protestantes, ¿no? Yo nunca había ido a la fuente a ver lo que dice la misma iglesia de sí misma. Entonces, eso fue en octubre de 2013. Empecé a leer y busqué libros y estaba leyendo los padres de la iglesia, de los discípulos de los discípulos, ¿no? De los apóstoles. Y me di cuenta que mi iglesia no tenía nada que ver con lo que yo estaba leyendo ahí. Era completamente diferente. Eso es muy peligroso. Es muy peligroso. Oye, Para un hermano, protestante leer a los padres de la iglesia es un peligro. es un peligro. Yo estaba allá, yo digo, en 2 meses de leer, yo digo, le dije a mi esposa, ahora no sé qué hacer. No sé qué hacer. Yo soy pastor de una iglesia evangélica y ahora yo sé que todo que había pensado antes no es cierto. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, en 2 meses yo sabía que yo tenía que ser católico. Wow. Ahora, yo había llegado, pero la cosa era de mi esposa. Mi esposa, que había nacido en la iglesia católica, me dije, bueno, está bien para ti, pero para mí no. Yo encontré a Cristo en la iglesia evangélica. ¿Hubo algo de los padres? ¿Hubo algo de los padres de la iglesia que lo agarró fuerte? ¿Algo en particular que lo sacudió? ¿O fueron muchas cositas? La verdad, José, era que yo había escuchado de algunos de ellos, de Agustín, ¿quién más? Policarpo, de todo eso, pero eran citas sacados de sus lecturas o sus escrituras que que estaba de acuerdo tal vez con lo que ya estaba enseñando en el seminario. Uh-huh. Pero cuando empecé a leer que hasta en unos años después de Cristo, usted ya estaba hablando de la Iglesia Católica. ¿Cómo es eso? Y de la de la Eucaristía y de todo eso que ya era, yo no era nada de lo que yo estaba practicando como un pastor. Y la verdad es que yo quería llegar a mi congregación, tener más liturgia, de observar la Santa Cena semanalmente y todo. Pero el problema es que profundizándome en eso, la congregación estaba de acuerdo, pero me di cuenta también que yo no estaba realmente dándoles lo verdadero, que es celebrar la Santa Cena en una iglesia evangélica, aunque sea todas las semanas. No es la verdadera. Es como tratar de imitar algo. Es como estar intentando imitar algo, pero no es exactamente pues sí, como usted lo dice, no es lo verdadero. Usted estaba tratando. Era un símbolo nomás. ¿Ustedes creían que la cena del Señor, la Eucaristía, el pan y el vino, era solo un símbolo? Un símbolo, era eso nomás, ¿no? Que Cristo estaba presente en alguna forma con nosotros, ¿no? Pero no en los elementos, no nada de eso. Entonces, ahora es un horror regresar. Si tengo que regresar y ver eso, uy, qué chocante, ¿no? Pero en el momento el deseo era de profundizarme más y llevar a la gente también. Pero me di cuenta que hay un paso que tienes que tomar y es un paso grande. Y es un paso de declarar que esa es la verdadera iglesia.
¿Y su esposa no estaba lista todavía? ¿Ella iba más atrás que usted? Sí, sí, pero lo que yo tenía que hacer, porque hasta mi familia, mis 3 hijos adultos, aunque mi hijo no estaba, tenía un concilio familiar para saber qué estaba pasando con su papá, ¿no? Mi papá, que yo era pastor de uno de mis hijas y también su esposo era mi director de adoración de música. Y ahora estoy anunciando a mi familia que estoy en camino a la Iglesia Católica y era un choque grande para ellos. ¿Estaban preocupados por usted? Ellos pensaban que usted se estaba alejando de Cristo, ¿correcto? Bueno, no tanto eso, porque creo que ellos podía saber, no sabían, bueno, tal vez al principio, José, que pensaba que su papá estaba teniendo una crisis de fe, ¿no? Una crisis de fe, pero después su preocupación era más como no vamos a estar juntos como familia. ¿Qué va a decir los nietos a que su papá, sus abuelos no van a la misma iglesia y todo eso? Yo creo que eso llegó a ser la cosa más que nada. Pero la verdad, hasta ahora estamos separados en eso, ¿no? Que mi esposa y yo estamos en la iglesia, mis hijos no. Siguen en sus iglesias evangélicas. Pero regresando a mi esposa, ella llegó a punto de decirme, está bien, Gary, tú vas de frente, me quedo aquí, creo que podemos superarlo en nuestro matrimonio y todo eso. Y le dije, bueno, ¿sabe qué cosa? Yo siempre tomamos las decisiones juntos, yo te espero, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y empecé a orar y, José, lo interesante es que empecé a descubrir cosas en la Iglesia Católica que realmente era para mí una salvavidas, podemos decir. Yo reconocí la comunión de los santos, que había esa gente que hablamos de eso en Hebreos 11 y 12, ¿no? Esa gran nube de testigos. Sí. Y no sé cómo era antes, pero ahora me di cuenta que son personas que realmente todavía están en la presencia del Señor y son parte de la iglesia en su totalidad. Y están allí para apoyarme en sus oraciones, ¿no? Como yo puedo pedirte a ti, ora por mí, yo puedo pedir a San José o a San Lucas, ora por mí, y están orando. Amén. Y eso fue un gran descubrimiento, pero también empecé a hacer lo que se llama, creo que dice en español también novena, la novena, que, ¿no? Un periodo de oración fija por 9 días de pedir una cosa. Un novenario. Sí, ¿novario se llama? Novenario. Novenario, Sí, no... novenario. Entonces hice un novenario con la Santa Teresa de Lisieux, de la francesa, y pidiendo especialmente por mi esposa. Y lo interesante es que ella a la vez también estaba diciendo, bueno, yo necesito una señal fuerte porque eso no me entra, no, ¿qué hago? Yo estaba viendo el programa de televisión, Journey Home, Camino a casa, con mi esposo, pero ella no quería escucharlo y yo estaba ahí y, ¿no? dejándoles libros que no querían leer. Pero ella pidió, Señor, una señal y una noche, 1 de marzo de 2015, estábamos durmiendo. En marzo en Nueva York es pleno invierno, ¿no? Pleno invierno. Y ella se despertó con el olor de flores fuertes, como rosas. Y en ese momento se di cuenta, Señor, ahora, porque la verdad, de no querer entrar a la iglesia, estaba sintiendo algo de desobediencia y que le estaba afectando su vida espiritual. Entonces, en ese momento digo, ok, sí, Señor, gracias por esta señal. Hay una cosa que dice que de novenario, como siempre, a Teresa de Lisieux siempre se acompaña con rosas y ahí estaba el olor de las rosas para mi esposa.
Entonces, ella dejó pasar una semana antes de decirme que ya estaba lista para entrar a la iglesia. Wow. Y, Pero sí. una pregunta, ¿no había rosas en el cuarto? No, nada. Pero ella cuando se despertó, ella comenzó a oler la fragancia de las La fragancia rosas. de rosas, sí. Wow. Y ella realmente era un milagro porque no había nada de rosas ni en el cuarto ni en, ni en el vecindario porque era Wow. marzo de que ahí no hay. Ahora, algunas personas cuando escuchan esas historias, por ejemplo, los hermanos separados, protestantes, Sí. ellos dicen, oh, esas son supersticiones de los católicos, pero su esposa no era católica, ella no quería ser católica, ¿correcto? Y realmente en ese momento lo más difícil para ella era la idea de tener a la Virgen María como su madre o nada de eso. No quería nada de eso. Estaba completamente opuesto a todo eso. No me da. Yo me acuerdo una vez le había dicho, María quiere ser tu mamá. Y ella me dijo, pero yo no quiero que sea mi mamá. Wow. Y era fuerte. Ella no. Y lo interesante es que ella había crecido en un hogar católico, ¿correcto? Pero Sí. usted nunca había sido católico. Usted venía de una tradición fuerte de wesleyanos, metodistas, Sí. practicantes, gente con una fe protestante o wesleyana muy fuerte, ¿correcto? Sí. Wow, eso es un milagro, no hay otra forma de decirlo. Creo que sí. Wow, wow. Sí. Y después, ¿qué sucedió? Sí, bueno, ya ella con eso ya estaba lista de correr. Y le dije, Charlotte, está bien, pero todavía yo soy pastor de una iglesia evangélica. Espérame. Tenemos que hacer algunas cosas, ¿no? Ella primero estaba atrás de usted y ahora de repente ella ya estaba corriendo adelante de usted, ¿correcto? Yes, completamente. Wow. Sí. Entonces empezamos a hablar ahora. Eso va a significar muchas cosas, ¿no? Yo voy a perder mi empleo, mi salario, ¿no? Wow. Mi vocación, mi ministerio, todo eso. Y yo dije, para ti ahora es fácil porque tú puedes regresar a casa. Pero a su casa espiritual, pues. Y bueno, pero el Señor es fiel, tan fiel. Yo anuncié a la iglesia que yo iba a dejar el ministerio, iba a dejar la iglesia y expliqué la razón por qué. Y gracias a Dios, las personas, los miembros de la iglesia, tuvieron confianza en mí, de saber que si usted está tomando esa decisión es por una buena razón y vamos a dejarle ir, ¿no? Y yo, la iglesia me dio como un sabático se llama, ¿no? De 2 meses pagado, y el día que terminó eso, 3 días después empecé un nuevo trabajo en seguro de salud con una nueva compañía y tenía que aprender un nuevo idioma de seguro, de todo eso, ¿no? Wow. Era una experiencia, pero bueno, el Señor provee todo lo que necesitamos en cuanto a lo económico. Wow. Y entonces en ese momento usted dejó el pastorado, ya no era entonces el pastor de la iglesia. Era una iglesia en ese tiempo ya era una iglesia. No denominacional, sí. Okay. Y empezó a trabajar como agente de seguros, algo completamente nuevo para usted, aprender de cero, sí. como si fuera un joven aprendiz en su juventud, empezando en su primer empleo, algo así, me imagino, se sintió. Exactamente. Sí. Y entonces comenzaron a ir a la misa, a la iglesia, sí. juntos. Sí, eso es cierto. Y estuvimos ya, es interesante porque antes de entrar a la iglesia o de empezar a asistir semanalmente, de vez en cuando yo iba a la misa y
tomé un asiento muy atrás, ¿no? Para ver, como espía, ¿no? Para ver qué estaba pasando ahí. Pero ya de ahí empezamos a asistir todos los domingos y en septiembre de 2015 entramos a las clases de, ¿cómo se llama? Rica, ¿no? Rica, clases de iniciación cristiana para adultos. Sí. Y mi esposa, ella fue bautizada en la Iglesia Católica y tuvo su primera comunión, pero nunca fue confirmada. Entonces, ella entró conmigo y pasamos todas las clases juntos. Y en a fines de marzo, en el día antes, no, de la vigilia de Pascua de 2016, entramos en la Iglesia Católica, ahí en Nueva York. Con algunos miembros de la iglesia. Esa es una cosa interesante. Hay una pareja de la iglesia que yo era su pastor. En ese tiempo ya fueron a la India para servir, o quería dejar un mes de servicio allí con los misioneros de caridad en Calcuta. Uh-huh. Y no eran católicos ni con intención de ser católicos, pero siempre tenía un aprecio grande para la Madre Teresa y su obra con los pobres. Entonces fueron allí, regresaron y yo quería preguntar a mi amigo Mateo, ¿usted ha puesto ver ha visto en los pobres a la cara de Jesús, el rostro de Jesús? Y me dijo que sí, pero no tenía que pasar unas semanas para cambiar su mente. Pero me dijo, ¿sabe qué cosa, Gary? No sé cuándo, pero mi esposa y yo vamos a ser católicos algún día. Entonces le dije, era su pastor, ¿no? Y le dijo, Mateo, yo tengo que decirte algo. Tienes que guardarlo porque nadie puede saber eso ahora. Pero estamos en el mismo camino. Wow. Y entonces nosotros, las dos parejas, pasamos por Rica juntos, pudimos convalidar nuestro matrimonio, tener el sacramento de matrimonio juntos, y ahora ellos viven cerca de nosotros aquí cerca de Filadelfia, y él está estudiando para ser médico, y somos los padrinos para sus dos hijos. Wow. Entonces es interesante, ¿no? Como el Señor provee no solamente los recursos, pero también amistades y hermandad para seguir en el camino. Y Mateo era un miembro de su congregación. Iglesia evangélica, sí. Usted era el pastor, él era un miembro que servía en la congregación evangélica. Sí. Y Dios los llamó de regreso a la iglesia católica juntos, sí. Caminaron juntos, sí. Y ahora, como quien dice, Dios les ha dado una amistad, no están solos, tienen una amistad, se entienden muy bien los unos a los otros. Oh, sí, pasamos todos los miércoles en la noche, cenamos juntos y podemos compartir las cosas del un regalo. Es un regalo grande, sí. Es un regalo, sobre todo. Quizás algunos de nuestros hermanos católicos, ellos, por obvias razones, ellos tal vez no pueden entender todos los detalles, lo difícil que puede ser para un hermano separado, para un protestante o para un evangélico, tener este cambio tan fuerte. Es algo que puede ser difícil y vale la pena, sobre todo cuando uno ya está en la iglesia y conoces la riqueza de la fe y conoces todo lo que tiene Cristo para nosotros en su santa iglesia. Uno puede decir, no, ¿sabes qué? Vale la pena, pero aún así hay dolor, ¿es correcto? Es correcto, es cierto, José, porque la familia sigue siendo su familia, pero no pueden entender lo que está pasando, ¿no? Las amistades a veces están, a veces se van. La verdad, porque no pueden entender. Y los colegas ya no son sus colegas, ya no tienen nada en común. Y realmente a veces puede ser un mundo muy solitario. Y es difícil. Pero, ¿sabe qué cosa, Señor? A veces en esos momentos
lo que nos llena es nuestra fe y es la iglesia y es saber que somos parte de la gran cosa que el Señor ha estado haciendo por 2000 años y sigue haciendo. Y a pesar de a veces las cosas que pasan aún en la iglesia que no podemos entender, yo a veces yo digo lo que dijo Pedro en Juan capítulo 6. Señor, tú tienes las palabras de vida, ¿a dónde vamos? Y si no estamos contigo, ¿qué más? Y estoy tan, doy gracias al Señor todos los días que realmente me ha amado tanto de traerme a su santa iglesia. Y había una canción hace años, country western, que decía, Thank God I'm a country boy. No sé si recuerda eso. No. Gracias, Señor, que soy un joven del campo. Pero yo digo, yo doy gracias al Señor, yo soy un niño, un hijo de la iglesia católica. Thank God I'm a Catholic boy. Sí, no, es como, me sentí muy identificado cuando usted dijo que para usted tener esta conversión, este viaje de regreso a la Santa Iglesia Católica fue como un salvavidas, fue como algo que estaba haciendo como una sanación, como Ya, sí, Dios sí, estaba curando, sanando su alma, estaba sí, tocando áreas de su vida que necesitaban ser es tocadas. cierto. Es, yo me identifico muy fuerte con eso. Ah, cuando empecé a conocer la fe católica, era como rayos de luz que estaban entrando adentro de mi Sí, corazón sí, y se sentía, al principio uno siente un poco de miedo cuando uno es evangélico, o sea, protestante, y empiezas a estudiar el catolicismo y empiezas a descubrir cosas de la fe católica. Al principio te da un poco de miedo porque piensas que estás haciendo algo indebido, quizás estás sí, haciendo algo sí, sí, sí. pero al mismo tiempo es emocionante, ¿correcto? Al mismo tiempo es algo emocionante porque te empiezas a meter en un mundo hermoso, la verdad. La fe católica es algo hermoso y cuando comprendes lo que es los santos, las vidas de los santos a través de los siglos y lo que es la fe católica, como que eso le da mucha esperanza, mucha Sí, esperanza a tu vida, sí, ¿correcto? sí. Sí, una cosa que me acuerdo como evangélico es que a veces había nuestros chistes, ¿no? De los católicos, de su rosario, de eso, de lo otro. Y me acuerdo, una vez con mi esposa fuimos a un viaje a Washington, a la capital, ¿no? De nuestro país. Y estamos buscando lugares para visitar y ahí hay la Basílica de la Concepción Inmaculada en Washington. Y entré, oh, qué impresionante el lugar, ¿no? Y había una tienda de cosas que puedes comprar y vi un rosario, y digo. Entonces digo, bueno, por si acaso voy a comprar mi rosario, no sé qué va a hacer con eso, pero algún día. Y me di cuenta, bueno, pasaron unas semanas y digo, creo que para allá, para la cuaresma, ¿no? El miércoles de cenizas, yo estaba ya guardando eso aún como evangélico y digo, bueno, mi práctica para este año va a ser empezar a orar, ¿no? El rosario. Y yo, Señor, si estoy en lo mal, perdóname, ¿no? Que estoy haciendo tal vez algo indebido, como dices, ¿no? Y, pero después escuché un testimonio de un convertido, el doctor Tom Howard, que dijo, una vez que rezas el rosario, ya no puedes regresar porque ya... Y realmente ha sido para mí un gran cosa devocional para mí, ¿no? De poder enfocar tanto en la vida de Jesús y realmente elevar mis oraciones, mis peticiones, mis intenciones al Señor, ¿no? Realmente ha sido me da una disciplina que tal vez no tenía antes como evangélico, que a veces como evangélico pensamos que todo tiene que ser muy
no programado, ¿no? Todo que si usamos las mismas palabras, que si seguimos un formulario aún en el culto, en la adoración, estamos siendo muy católicos, pero la verdad es que aún sin programas tenemos un programa, ¿no? Sí, exacto. Es esa forma de hacer las cosas. Y yo necesito esa disciplina en mi vida. Yo siempre uso, ¿no? las horas divinas, el rosario y las lecturas de los grandes hombres y mujeres de la fe. Realmente me lleva y siempre estoy descubriendo una nueva persona, algo más de mi herencia que yo no sabía que tenía, ¿no? Sí, como cuando tus abuelos te pasan el álbum de fotografías de la familia y empiezas a ver a tíos, a primos, a los hermanos de tus abuelos, gente que son parte de tu familia, Y son parte de lo que tú eres y tú ni sí, siquiera te dabas cuenta. Un protestante se siente así, ¿no? Cuando empieza a descubrir la fe católica, te das cuenta que eso era tuyo, siempre fue tuyo, pero estabas en ignorancia, no lo conocías, lo desconocías ya. y te lo estabas perdiendo, ¿no? Por ejemplo, hoy día yo aprendí de Santa Bárbara. Yo pensaba que solamente era una ciudad en California. En California. Es una gran santa, ¿no? Sí. No, eso es algo que a mí me ayudó mucho cuando empecé a leer y a ver películas. Empecé a ver películas de la vida de los santos, San Francisco de Asís, San Agustín de Hipona, Juan Bosco, Felipe de Neri. Fue algo que te das cuenta que si tú ves las vidas de ellos, tú no puedes negar, no puedes ignorar que estas personas tuvieron un amor fuerte, una pasión por Cristo y toda la fe muy fuerte, que no lo puedes rechazar. Claro. Y también te da de hacer reconocer que la iglesia no desapareció después de 300 años y fue redescubierta en 1517, que había una gran trayectoria de personas por todos esos siglos que estaban predicando y viviendo su fe en una forma increíble. Exacto, ese es una buena prueba, un buen argumento de que tú puedes ver católicos enamorados de Dios, enamorados de Jesucristo a través de todos los siglos, siglo I, siglo II, siglo III, yo antes, yo en mi caso era un bautista. Si a mí me hubieran preguntado, José, dame el nombre de un bautista de 1400, no hay, o de 1300, o del 800 o 600, no hay. Pero católicos los puedes decir de cada siglo. Esa es la fe que nuestro Señor nos ha dejado. Sí. Hermano, no sé si quizás nos estamos acercando a la recta final, pero ok, quizás tal vez la última pregunta antes de dejarlo decir sus últimas palabras. ¿Cómo, para usted, qué ha sido el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión? Si pudiera platicarnos un poco sobre el sacramento de la confesión. Sí. Bueno, para ya la primera vez, para entrar a ese sacramento, para mí fue algo realmente me llenó de mucho miedo, ¿no? Y confesar todo de mi vida. Para mí era desde el año de la edad de 17 años, porque cuando fui bautizado, pues, pero aún así, ¿no? Entré para hacer mi lista, para confesar, todo eso, pero qué experiencia más increíble de compartir. Bueno, ya estaba ahí el sacerdote, pero realmente me di cuenta que yo estaba ahí en persona de Cristo, ¿no? Que yo estaba conversando y confesando con el Señor Jesucristo. Y de escuchar las palabras, porque eso es lo que yo, antes de ser evangélico, yo podía, ¿no?, confesar al Señor y decir, ay, perdóname por lo que he hecho. Y
días después estoy perdonado, o sigue esa cosa, o que esa incertidumbre. Pero de escuchar las palabras que mis pecados están absueltos, perdonados ya, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y salir de ese confesario sin ese peso ya. Y realmente saber que yo he recibido un sacramento que el Señor ha dado a su iglesia para dar a nosotros. Qué gran alivio y qué gran regalo. Así es. Entonces esto de confesar los pecados a un ministro no es un mandamiento de hombres, es algo bíblico. Claro que sí. Yo no pensaba que era así, pero ¿sabe qué cosa? Los evangélicos, los protestantes, por no tener el sacramento de reconciliación, buscan formas de imitar o de sustituirlo. Yo era parte de un ministerio antes que la gente podía encontrar con un consejero, ¿no?, laico, para decir sus cosas y orar juntos, y era una forma de practicar ese sacramento de reconciliación sin tener sacramento. Hay un deseo fuerte en nosotros de querer saber que realmente somos perdonados, y la iglesia ofrece eso en el sacramento, y sin estar en la iglesia buscamos la forma, y a veces si no la buscamos en la iglesia, la buscamos en otras formas, ¿no?, de drogas, de alcohol o qué sea, para cubrir todo eso. Pero tenemos ese gran regalo que encontramos en Juan, allí en el capítulo, creo que es 20, después de 20. la resurrección, ¿no? Ajá. Cuando Jesús está dando ese orden o su sacramento a sus discípulos. Y Santiago también lo habla de eso en capítulo 5. Y yo creo que Dios ha puesto en nosotros esa necesidad, ese deseo de escuchar las palabras, estás perdonado, ¿no? Sus pecados ya no están. Y necesitamos eso. Sí, es algo hermoso que verdaderamente es un tesoro, es parte del tesoro del depósito de la fe, que gracias a Dios está preservado en el seno de la fe católica. Y es algo hermoso verdaderamente. Hermano, si hay alguien que nos está escuchando, que está explorando la fe católica, que quiere comprender, quizás es un evangélico, un hermano separado, un protestante, y está explorando, está investigando, le da curiosidad. ¿Usted qué le diría a los hermanos separados que están al menos escuchando lo que la Iglesia Católica cree? ¿Qué les diría a ellos? Yo digo tal vez dos cosas, tal vez más, pero una primera cosa sería, no tomas lo que siempre has escuchado como la última palabra. Busca, estudia. La gente de Berea en el libro de Hechos estaba siempre investigando. Y me acuerdo una vez alguien me dijo, ¿qué es la cosa más importante que le ha llevado a la Iglesia Católica? Y digo, la Biblia. Y digo, ¿la Biblia? Digo, sí, porque la Biblia es... la Iglesia Católica nos ha dado la Biblia por primer lugar, pero había versículos en la Biblia que no podíamos explicar ni tratar en la Iglesia Evangélica porque no tenemos explicación qué significa eso. Entonces yo digo, investiga la Biblia, investiga los padres de la Iglesia que estaban más cerca, los discípulos y los apóstoles de Jesús. Escucha a los católicos, no solamente a los protestantes lo que dicen de los católicos, pero a los mismos católicos que tienen una fe viva. Ora, el Señor quiere, y yo digo, no es que tienes que apurarte. A veces yo sé que hay gente que está en ese camino años. Yo ahora lo que yo me hubiera gustado es tenerlo antes, ¿no? De entrar a la iglesia muchos años antes, pero en el tiempo del Señor es lo apropiado, es lo mejor. Entonces Él siempre está llamándonos, tiene paciencia, pero no, si el Señor, realmente si el Señor te está llamando,
no debes desobedecerlo, porque es para tu bien y Él quiere usarte en esa gran cosa que es la Iglesia Católica. Y hermano, cuando un hermano evangélico, un hermano separado, un protestante, cuando él se hace católico, ¿significa que va a aventar todo a la basura? ¿Va a aventar, significa que todos estos años que ha sido un evangélico, todo eso no sirve? ¿Lo va a aventar a la basura? No, yo con eso tengo que terminar, pero es una buena observación, hermano. No, yo digo, todo lo que yo había recibido en la iglesia evangélica, en la metodista, wesleyana, yo ahora encuentro su llenura, ¿no? En la iglesia católica. Nada no era por nada, porque yo aprendí mucho de la Biblia, de cómo estudiar, de la importancia de la comunidad, de todas esas cosas. Pero ahora puedo verlo en su llenura en la iglesia católica. Y yo digo, yo no soy, no tengo que botarlo a basura. Ya está completado. Es algo que se completa, no es algo que se desecha, es algo que se completa. Así es. Wow. Hermano Gary Wiley, muchas gracias por haber compartido esto con todos los hermanos que nos están escuchando. Estamos contentos, nos gozamos con usted al escuchar su historia. Vamos a estar orando por usted, vamos a estar rezando por usted y su familia. Gracias, hermano. Y gracias por ser tan amable y tomar el tiempo para compartir su viaje de regreso a la fe católica, a la iglesia que Cristo ha fundado. Gracias, hermano, que tenga un hermoso día y que el Señor le bendiga. Gracias, hermano.